Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las políticas en materia de seguridad pública de cada una de las candidatas y candidato a la presidencia de la República. La candidata Xóchitl Gálvez lanzó 15 propuestas en materia de seguridad, aprovechando el contexto de violencia del país para contrarrestar a su opositora Claudia Sheinbaum. Las propuestas son: usar toda la fuerza del Estado contra el crimen organizado para atender a las demandas de justicia de las víctimas; sacar al ejército de labores administrativas y de construcción para priorizar las labores de seguridad; contempla la creación de la Universidad Nacional para la Seguridad, así como dar presupuesto a los policías, tecnología y equipo, así como becas para sus familiares; un acuerdo nacional en los 3 órdenes de gobierno que permita una coordinación en materias de seguridad; duplicar a los integrantes de la Guardia Nacional; mejor uso de tecnología para combatir el crimen organizado; la construcción de una mega cárcel de máxima seguridad para los líderes del crimen organizado; la consolidación de 32 equipos policiales de reacción; optimizar el sistema de justicia cívica. Asimismo, señaló que la búsqueda de personas desaparecidas sería una prioridad. En ese sentido, propuso la creación de un fondo de atención a las víctimas en materia de desaparición de personas. Aseguró que es necesario mantener los programas sociales y reforzarlos para atender a personas en situaciones de vulnerabilidad, así como promover un programa de reconciliación para evitar la polarización en el país. Finalmente, propuso la creación de una agencia binacional de aduanas con el fin de evitar la entrada de armas de Estados Unidos, así como precursores de fentanilo. De las propuestas de la candidata, un gran número de ellas va dirigida a atacar de forma violenta al crimen organizado. Pareciera que es una secuela de las políticas del expresidente Felipe Calderón. En específico, la megacárcel no creo que sería una buena opción, dado que todos los líderes criminales estarían en un solo lugar, protegidos por el gobierno, y el nivel de corrupción en ese lugar podría escalar a niveles tanto económicos como políticos muy altos. En cuanto a duplicar los elementos de la Guardia Nacional y el número de fiscales, creo que el nivel de corrupción también podría incrementarse, y en lugar de ello debería de establecerse controles de confianza y exámenes y capacitación a cada uno de los elementos para que fueran de mejor calidad y más eficientes, en lugar de un mayor número y menos eficientes. En cuanto a la Universidad Nacional para la Seguridad, deja de lado la educación básica y los principios, que también son elementales. Falta ver el plan de estudios de la Universidad Nacional para la Seguridad para saber qué tan eficiente pudiera ser. Además, debemos poner atención en quién va a ser quien va a impartir las clases en dicha universidad y a cargo de quién va a estar la institución. Además, muchas de las propuestas de la candidata son cosas que en sí ya debe de hacer la seguridad pública del país, y que solo por ponerles otro nombre parecen ser innovadoras, y que solamente son con fines populistas para contrarrestar la diferencia que tiene respecto de Claudia Sheinbaum. Ahora, las propuestas de la candidata Claudia Sheinbaum son 5 puntos que ha denominado República segura y con justicia. En estos 5 puntos habló de la continuidad a algunos programas del actual gobierno y acciones que han sido respaldadas por el tiempo que ella estuvo de jefa de gobierno en la Ciudad de México. En primer lugar, honestidad y atención a las causas. Se refiere a atender a las demandas de la sociedad, especialmente a jóvenes, y en lo que respecta al programa Jóvenes Unen al Barrio, que son una serie de acciones para alejarlos de las calles y de contextos de violencia. Al respecto, si bien la educación y la cultura son fundamentales para la prevención del delito, debe atenderse también a las otras causas, como la falta de oportunidades y de educación para hacer frente al entorno en el que se desarrolla la inseguridad y que poco a poco se vuelve atractiva la delincuencia para las personas. Otro punto que toca Claudia Sheinbaum es la consolidación de la Guardia Nacional, evitar que se corrompa, además de que tenga presencia en todo el territorio nacional. En mi opinión, no basta con que aumente el número de elementos de la Guardia Nacional y su presencia en todo el país, sino que los elementos activos sean efectivos, con altos estándares de compromiso con su labor, exámenes de confianza que aseguren que no se corrompa, así como talleres de sensibilización y educación para que realicen sus funciones con ética y con profesionalismo. Como tercer punto, Claudia Sheinbaum propone el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, es decir, integrar labores de inteligencia en todas las instancias de seguridad a fin de mejorar la coordinación a la hora de prevenir los crímenes y evitar la violencia. Sin duda alguna, las labores de inteligencia son muy importantes para la seguridad pública, pero la candidata no nos dice exactamente qué labores son las que integrará y de qué manera lo hará a fin de mejorar la coordinación a la hora de resolver los crímenes y prevenir la violencia. Como cuarto punto, propone la coordinación con policías estatales y la Fiscalía General de Justicia. En mi opinión, la coordinación de los órdenes y órganos de gobierno en materia de seguridad ha sido una meta difícil de lograr por, entre muchas otras cosas, el celo institucional. Sin una preparación y sin una infraestructura adecuada de todos los organismos involucrados en la procuración de justicia, no podemos hablar de una coordinación adecuada, además de que las recompensas en materia de seguridad no suelen ser compartidas. Finalmente, como una forma de continuar con las reformas del presidente López Obrador, propone una reforma al Poder Judicial, para implementar que los jueces sean elegidos mediante el voto popular y hacer una serie de modificaciones a la ley para quitar recursos y evitar conflictos de intereses. En ese sentido, yo pienso que no es lo mismo la procuración que la impartición de justicia. Si bien la percepción de la justicia es parte de la seguridad pública, ello tiende a la procuración de la misma. La impartición de justicia, por otro lado, debe de estar a cargo de gente capacitada, con altos estándares de compromiso y de conocimiento especializado en su quehacer, mismo que está regulado en la ley de carrera judicial. Quien imparte justicia no puede ser supeditado a intereses políticos de algún partido o de quien lo elija.
Finalmente, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, si bien no presentó una estrategia de seguridad como tal, dio a conocer algunas de sus iniciativas. Propuso una Academia Nacional para Policías, terminar con la militarización del país, la regulación de sustancias, combatir la impunidad en México como una prioridad, responder a los conflictos con justicia alternativa y recuperar las posiciones del Estado que actualmente están en manos del crimen organizado y esquemas de corrupción. Respecto de estas iniciativas, más que propuestas, son las obligaciones y responsabilidades del Estado en materia de seguridad pública. Estas propuestas en materia de seguridad siguen atendiendo al populismo y lejos de ser una aspiración real, se vuelve un discurso demagógico para ganar favoritismo electoral sin que se hable de acciones concretas para lograr un país más seguro. Cosas como los exámenes de confianza y planes a mediano y largo plazo no son considerados en las propuestas y son fundamentalmente importantes para lograr un país más seguro y unas estrategias en materia de seguridad efectivas.